Bueno, y siguiendo con la definición y la ejemplificación de tasa, vamos a ver que la composición de una tasa tiene que ver con un numerador en el cual aparecen todos los casos de aquel fenómeno que se quiere estudiar. En este caso, este TMG significa tasa de mortalidad general. Por lo tanto, acá voy a poner todas las defunciones generales. No estoy interesado en algún tipo de causa en particular, ni tampoco si las muertes se producen más en niños, en adultos, sino que acá tengo defunciones totales. En el numerador van todos los casos de aquel evento que yo estoy interesado en estudiar. Si quisiera calcular la tasa de mortalidad por SIDA, bueno, tendría que tener acá las defunciones por esa causa. Y en el denominador se coloca la población expuesta a riesgo. En este caso, como se habla de defunción y no se menciona ninguna causa en particular, ¿cuál es la población expuesta a riesgo? Somos todos. O sea que todos estamos en riesgo de morir. Algunos más, otros menos, pero no importa eso acá. Lo importante es que en el denominador de una tasa siempre va la población expuesta a riesgo. Si por ejemplo yo pongo acá defunciones por SIDA, también el denominador es población total, porque todos estamos expuestos a riesgo, todos podemos morir por SIDA. Ahora, si hablamos de defunciones por una causa específica, por ejemplo, por cáncer de próstata, en el denominador no va la población total, va la población total de varones. Son los únicos que están expuestos a morir por cáncer de próstata. Las mujeres no. Y en este caso el factor de ampliación 1000, que es el factor que se utiliza para la tasa de mortalidad. De mortalidad general, cabe aclarar. Muchos de ustedes me preguntaban cómo hago para elegir el factor de ampliación. ¿Cómo sé si es 1000? ¿Cómo sé si es 100? ¿Cómo sé si es 10.000? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que no hay ninguna regla que obligue a nadie a utilizar un factor en lugar de otro. Pero, así también, hay un acuerdo, una convención, que hay ciertas tasas que tienen cierto factor de ampliación. En el caso de la tasa de mortalidad general, el factor de ampliación es 1000. Y el resultado tiene una interpretación en función a 1000 habitantes. Si yo quiero usar en vez de 1000 un factor 100, no hay ningún problema. Solo que mi interpretación va a estar referida a 100 habitantes. Y si se me ocurre utilizar un factor de ampliación 10.000, y bueno, puedo usar el factor, no hay ningún problema, pero bueno, la interpretación va a estar en función a esos 10.000 habitantes. Generalmente cuando este cociente me da un número muy pequeño, cuando más chiquito es ese número, mayor va a ser el factor de ampliación. Por eso se llama justamente ampliación, ¿sí? Y ayuda a la interpretación. Así que bueno, con respecto a esas preguntas les digo, pueden usar el factor que quieran, pero va a cambiar la interpretación y también el símbolo que se utiliza para el resultado final. Fíjense ahora con este ejemplo. La tasa de mortalidad general en la Argentina, este dato creo que es de 2018, se compone de esta manera. Hubo 362.801 defunciones, este es el total de la población en ese año, y el factor de ampliación 1000. Resultado 7,7 por 1000. ¿Ven este símbolo? Bueno, eso es algo nuevo para nosotros. Ese símbolo tiene relación con el factor de ampliación. Fíjense que este símbolo es como el porcentaje, pero tiene un cerito más. El porcentaje son dos ceritos separados por una barra inclinada. No son dos puntitos. Algunos ponen dos puntos, que sería una división. En el porcentaje se ponen dos ceritos. ¿Y por qué se ponen dos ceritos? Porque el 100 tiene dos ceros. En este caso, como usamos el factor de ampliación 1000,
tengo que colocar este signo. Y este signo que tiene 3 ceritos responde a los 3 ceros del 1000. ¿Se entiende? Por lo tanto, que si utilizo un factor de ampliación 10.000, acá tendría que poner un 0 y acá 3 ceros más. ¿Sí? 3 ceros más, que serían los 4 ceros que componen el 10.000. La interpretación, ¿cómo es? Que por cada 1000 habitantes, en ese año, en el año 2018 creo que era, en la República Argentina hubo 7,7 defunciones. ¿Sí? O sea que hubo casi 8 fallecimientos por cada 1000 habitantes en Argentina en el año 2018. Nunca se olviden que una tasa siempre hace referencia a un lugar y a un tiempo. ¿Sí? ¿Dónde se producen las muertes y cuándo? No es lo mismo decir, esta es la tasa de mortalidad de Argentina en el año 2018 que decir, esta es la tasa de mortalidad de Argentina en el año 1950. ¿Sí? En ese año había otra tasa de mortalidad que seguramente habrá sido mucho mayor. Por eso tiene mucha importancia decir cuándo y de dónde salieron esos datos. Bien. Otro ejemplo de tasa, en este caso, miren, tasa de mortalidad infantil, defunciones de niños menores de 1 año, dividido en nacidos vivos por 1000. Esta tasa de mortalidad infantil en Formosa sería defunciones de menor de 1 año en Formosa en el año 2017, dividido en los nacidos vivos en Formosa en el año 2017. ¿Qué diferencia hay entre esta tasa y la tasa de mortalidad general? Que aquí el denominador no es la población total, sino es la población expuesta a riesgo. ¿Quiénes son las personas que pueden morir antes de cumplir 1 año? Solamente los nacidos vivos. Ninguna persona, ninguno de nosotros tiene riesgo de morir antes de 1 año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasamos esa edad. Entonces, esta tasa está dentro del grupo de las denominadas tasas específicas, porque no toma la población total como denominador, sino un sector de la población, siempre respetando el concepto de población expuesta a riesgo. Eso nunca tienen que olvidarse. Y en el caso de Formosa, los datos son 186 defunciones de niños menores de 1 año, sobre 11.591 nacidos vivos por 1000. La tasa dio 16 por 1000. Bien, esto significa que por cada 1000 nacimientos, 16 niños no llegaron a cumplir 1 año de vida. ¿Sí? Eso es, en Formosa en el año 2017. ¿Sí? Podemos interpretar de esa forma, o también podemos interpretar que en la provincia de Formosa en el año 2017 hubo 16 defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. ¿Sí? Así que, bueno, esa sería la tasa de mortalidad infantil. Bueno, y haciendo una clasificación de estas tasas, vemos que tenemos la tasa de mortalidad general, la que les mostré recién, la de mortalidad específica, cuyo ejemplo le mostré también en la tasa de mortalidad infantil, y otro ejemplo de mortalidad específica es la tasa de mortalidad materna, que aquí yo lo puse en otro color porque según la forma de construcción no es una tasa. Ahora van a ver, no es una tasa. Pero bueno, aparece así en todas las publicaciones. Ustedes buscan en el INDEC y aparece tasa de mortalidad materna y bueno, aparece con ese nombre. La tasa de mortalidad proporcional. También lo pinté de verde porque es una tasa que no se ajusta a la definición que yo les acabo de dar. Y también vamos a ver por qué. Y finalmente la tasa de letalidad que nos mide qué tan peligrosa es una enfermedad. La tasa de letalidad siempre está referida a una enfermedad. Yo no puedo decir tasa de letalidad en Argentina, no. Tengo que decir tasa de letalidad por SIDA en Argentina, tasa de letalidad por COVID-19 en Argentina, en el año 2020, ¿sí? Tasa de letalidad por cáncer de pulmón en el año, no sé, 2015 en Argentina, ¿sí? Bueno, vamos entonces. Un ejemplo de tasa de letalidad. Tasa de letalidad por COVID-19
en Argentina, y estos datos fueron, creo que del, si mal no recuerdo, del 21 o 22 de mayo, creo que el 22 de mayo. Veamos. La tasa de letalidad relaciona el número de muertes por una enfermedad dividido los enfermos de esa enfermedad, es decir, los casos diagnosticados. Y en este caso se pone 100, pero uno, como ya les dije, les vuelvo a decir, puede usar el factor que quiera. Va a cambiar la interpretación. Bueno, en Argentina entonces, hasta ese día había 416 muertes por COVID sobre un total de 9.931 infectados. Esto da una tasa de letalidad del 4,2%. Es decir, que por cada 100 contagiados, por cada 100 enfermos de COVID, se mueren 4,2 personas. Es decir, un poquito más de 4. Esa es la interpretación de la tasa de letalidad. Como pueden ver, siempre la letalidad hace referencia a una enfermedad. No podemos hablar de tasa de letalidad general, porque ya por definición es una tasa específica. La tasa específica en este caso es por edad, y hablamos de las defunciones totales en el grupo de 60 a 69 años sobre la población que tiene esa edad en un área determinada. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es la tasa de mortalidad específica por edad en Argentina, que nos da 11 por 1000. Significa que de cada 1000 habitantes de entre 60 y 69 años hay 11 defunciones. Por cada 1000 habitantes de esas edades tenemos 11 defunciones. Obviamente que si yo tomo otro rango de edad, por ejemplo entre 20 y 25 años, la tasa va a ser mucho más baja. ¿Sí? Hay menos defunciones en esas edades, entre 20 y 25, que en 60 y 69. Y más aún si tomo edades mucho más altas, esta tasa de mortalidad específica va a aumentar. Otro ejemplo de tasa de mortalidad específica, y acá vamos a aclarar por qué la tasa de mortalidad materna no es una tasa según la forma de construcción. Bueno, la tasa de mortalidad materna tiene que ver con las muertes que se producen de las futuras mamás por complicaciones en el embarazo o por complicaciones en el propio parto, y que por ejemplo se producen por una septicemia, bueno, por falta de control durante el embarazo, pero estamos hablando de la muerte de la mamá, ¿sí? ¿Cuál sería la forma correcta de definir la tasa de mortalidad materna? Sería defunciones en el parto o en el embarazo dividido las mujeres expuestas a riesgo, que en este caso serían las embarazadas. Ese dato de mujeres embarazadas es imposible de obtener, ¿sí? O sea, no se tienen los datos hoy en día, no podemos decir cuántas mujeres embarazadas hay en Formosa o en Argentina. Entonces, por ese motivo, no se puede poner en el denominador la población expuesta a riesgo, pero se ponen nacidos vivos en ese periodo, que es una variable que se aproxima a la cantidad de embarazos que hubo, ¿sí? Entonces, las defunciones en el numerador y nacidos vivos en el denominador, así como está, esto es una razón, porque son dos conjuntos que no tienen, uno no está incluido en el otro. Entonces, según la forma de construcción, la tasa de mortalidad materna es una razón, ¿sí? Según la forma de construcción, pero, bueno, como ya sabemos, aparece publicado así en todos los informes estadísticos. Y esta sería la tasa de mortalidad materna. Por ejemplo, tenemos 45 defunciones sobre 9.566 nacidos vivos por 10.000. Acá se utiliza 10.000 porque este cociente es muy pequeño. Afortunadamente es pequeño, tiene que ser 0, pero bueno, es muy pequeño. Y acá el símbolo es 47 por 10.000. O sea que por cada 10.000 nacimientos se produjeron 47 muertes maternas, ¿sí? Bien, esto es lo que tiene que ver con otro ejemplo de tasa específica.